Está con nosotros la diputada provincial Giselle Mahmoud, diputada del Frente Progresista del Socialismo. Con ella vamos a hablar principalmente de educación respecto de que esta semana han trascendido algunas cifras que tienen que ver con subejecución, pero después también vamos a hablar sobre el plano político porque hay bastante para hablar en la provincia, en la nación. Así que vamos a andar por ahí. Giselle, buenas noches, bienvenida. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. Solo 3 pesos de cada 10 se ejecutaron en el plano educativo en la provincia de Santa Fe. Sí, la información que nosotros manejamos por las cifras que ha subido y publicado el propio gobierno hasta mayo del 2022, que es el último informe que se ha presentado, que se ha comunicado, nos indica que el gobierno provincial de Omar Perotti está destinando solo 3 de cada 10 pesos a invertirlos en educación y cultura. De todos los millones de pesos que nosotros hemos aprobado en el presupuesto que se votó el año pasado y que el gobierno tiene a su disposición, solo 3 de cada 10 pesos se están usando. Y esto es de alguna manera una moneda ya corriente para quienes seguimos el presupuesto y controlamos y auditamos a dónde van los fondos públicos, como es el caso de quienes somos legisladores. Nos encontramos con esta misma situación en 2020, en 2021 y ahora de nuevo en 2022. Las cifras del primer año del gobierno de Omar Perotti fueron un 21% de fondos ejecutados y usados para educación y cultura, en 2022 un 53% únicamente, y en lo que va de los primeros 5 meses de este año 2022, solamente 3 de cada 10 pesos. La verdad que son cifras muy chicas, muy reducidas, que no dan cuenta de la necesidad que tiene hoy la comunidad educativa y nuestra infraestructura y nuestras escuelas y los chicos y las chicas que están en las aulas. ¿Por qué se subejecuta? Más allá de que sea pertinente la respuesta, lo tiene que responder el gobernador o la ministra de Educación, pero ¿para qué un gobierno subejecutaría un área tan sensible como educación? Bueno, vos fíjate que esto que yo te estoy contando de educación no pasa solamente en educación. Nosotros venimos denunciando de manera constante una subejecución de presupuestos en casi todas las áreas del gobierno, particularmente en las dos más sensibles desde este último tiempo, tanto educación como seguridad ha ido pasando lo mismo. Yo lo he dicho en algunas notas en semanas anteriores, pero en seguridad, si analizamos el informe que el propio gobierno nos da hasta mayo de 2022, también los primeros 5 meses de este año se ejecutaron solo el 4,5% de los fondos en seguridad. Hasta ahora estimamos que eso ha llegado al 6%, pero no ha habido más de un 6% de ejecución de los fondos que tenemos para seguridad. En un contexto que vos lo decías, estamos en una semana de paro, nuevamente un paro anunciado para la semana que viene, vamos a terminar el mes de agosto con 12 días de clase o quizás menos en la provincia de Santa Fe, luego de 2 años de pandemia y el gran abandono escolar que tuvimos. Y en materia de seguridad nuestros índices delictivos son extremadamente altos, estamos en un momento muy caliente en la provincia de Santa Fe que requiere un abordaje complejo y completo del Estado que no se está dando y mucho menos se va a dar si no ejecutamos ni siquiera los fondos que tenemos. Hace ya 2 años que el presidente Fernández nos envió recursos para política de seguridad y le pidió al gobernador Omar Perotti que atendiera la situación de Rosario. Los recursos llegaron y no fueron usados. Esto es un modus operandi, decimos nosotros, del gobierno de Omar Perotti. Tiene los recursos, extorsiona en algún punto a la legislatura cada vez que necesita un endeudamiento, cada vez que necesita un presupuesto, cada vez que necesita fondos, y nosotros venimos aprobando una serie de leyes, haciendo nuestro aporte legislativo, como la ley de emergencia en seguridad, de la que estamos esperando que nos vengan a rendir cuentas, porque el día que el ministro de Seguridad debía venir a rendirnos cuenta, Laña renunció, volvió a estar el Ministerio de Seguridad en una crisis institucional otra vez, con un desfile de ministros, con un desfile de jefes policiales que no permiten que haya un staff de funcionarios políticos en seguridad llevando adelante una política pública. Para nosotros de todo esto es responsable Omar Perotti y para nosotros todo esto pasa porque hay un gobierno que está improvisando, que no tiene plan y que no dialoga ni con los propios ni con los ajenos ni con la comunidad educativa que hoy les está haciendo paro no solo por el salario docente sino también porque están cuestionando que por ejemplo se tomen medidas como la no repitencia, media hora más de clases, como tantas otras medidas se tomaron en materia de educación sin hablar con absolutamente nadie, sin dialogarlo con la comunidad educativa, que luego es la que lo tiene que poner en marcha todos los días con un esfuerzo muy grande. Y en política de seguridad estamos cansados todos de reclamar a este gobierno que convoque a la Junta de Seguridad, que es un órgano que está aprobado por ley, que en la gestión de Miguel Lifchitz
había dado buenos resultados y que nos permite sentarnos a todos los que tenemos una responsabilidad en esto, acordar decisiones y acordar políticas. La Junta de Seguridad en Santa Fe este año se convocó solo 2 veces y en la particular última ocasión, que fue la reunión de hace un tiempito atrás, no mucho tiempo, ni estuvo el gobernador ni estuvo la vicegobernadora. Es imposible acordar política de seguridad con un gobierno que no se presenta a las reuniones donde hay que acordar políticas públicas y que además nos pide recursos que les damos pero no usan. Yo creo que esto tiene que ver con dónde están puestas las prioridades del gobierno. No pasa lo mismo con la pauta publicitaria, por ejemplo. Los fondos que existen para pautas se utilizan, pero no se usan los de educación, no se utilizan los de cultura y no se utilizan los de seguridad. Bueno, claramente el gobierno está demostrando que no tiene prioridades o que estas áreas no son prioritarias y que esos dineros que nosotros otorgamos no están siendo utilizados, por ende van a tener que venir a rendir cuentas también a la legislatura y es lo que esperamos que pueda suceder en la proximidad, pese a que ya hemos hecho más de una citación a los ministros y no hemos tenido grandes respuestas. En seguridad, con el nuevo ministro, ¿han tenido algún llamado? Contacto creo que no, pero ¿se ha llamado al ministro para que alguien que le haya explicado, mire, el ministro anterior iba a ir, pero el día anterior renunció, o la tarde anterior renunció? ¿Usted puede ir, aunque sea a decir, vamos a ir por acá? ¿Alguien? Bueno, estamos un poco en eso. También nosotros quisimos, de alguna manera, dejar que el propio ministerio se pueda volver a acomodar. Entendemos que la salida de un ministro no es un detalle. Es muy traumática, porque aparte claramente. Es el tercer ministro que renuncia en la provincia de Santa Fe, o que es retirado de la cartera a cargo de la seguridad. Entonces entendemos que hay un conflicto institucional y político dentro del Ministerio de Seguridad realmente muy grande y de alguna u otra manera nos parecía apresurado pedir que un ministro que recién está asumiendo sus funciones viniera automáticamente a la legislatura. Ahora, ya van pasando los días, van pasando las semanas, los conflictos siguen agudizándose, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe tienen índices delictivos muy preocupantes, tenemos muchísimos problemas y tenemos una ley de emergencia en seguridad que le dio al gobierno muchos millones para poder invertir en seguridad, en concreto atendiendo una emergencia, de las cuales ya pasaron los meses en los que ellos tenían que venir a rendirnos cuentas y contarnos qué estuvo pasando con estos fondos, porque si no se ejecutan van a tener otro destino, van a ser sacados de la órbita del Ministerio de Seguridad para poder usarlos en otra cosa, porque el Ministerio de Seguridad tenía un plazo para poder invertirlos, tenía un plazo para elevar una propuesta, tenía un plazo para atender a la emergencia que tampoco está cumpliendo. Vamos a la educación, Giselle. ¿Cómo describirías o cuál es, si existe una palabra para describir, el momento actual de la educación santafesina? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que estamos en un momento de crisis en la educación santafesina y esta crisis educativa para nosotros es responsabilidad de la falta de plan, de la falta de diálogo y de la falta de gestión concreta de los problemas cotidianos que tiene el gobierno de Omar Perotti y el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que estamos viendo? No solo vemos lo que yo te decía al principio, de que los fondos que tienen no los utilizan y no los ejecutan. También vemos una deuda de fondos a comedores escolares. Los comedores escolares y las cooperadoras que se hacen cargo muchas veces de las copas de leche y un montón de tareas que tienen que ver con alimentar a los estudiantes que tenemos en las escuelas, que muchas veces, si no los alimentamos en las escuelas, no comen. Y más en un contexto económico como el que vive la Argentina, donde sabemos que tenemos millones de niños y de jóvenes en la pobreza y en la indigencia. Nosotros vemos y venimos denunciando que los fondos a los comedores escolares no llegan. Llegan con atraso, esa plata se devalúa, pierde peso ante la inflación. Y el que pierde, en definitiva, en esa ecuación del retraso de los pagos del Estado a los comedores, es el pibe y la piba que no puede comer y que le llegan tan solo 84 pesos para una comida o 25 pesos para una copa de leche por persona. Mi traducción en calorías es nada. Yo le quisiera preguntar al gobernador, como muchas veces se lo preguntan los gremios o se lo pregunta la comunidad educativa, si el gobernador cree que con 84 pesos por día él podría comer. Y claramente la respuesta va a ser que no. Entonces tampoco pueden comer los chicos y chicas que están en las escuelas con ese dinero. Y mucho menos si nos demoramos 3 meses en enviar los fondos y esos fondos después no alcanzan para cobrar nada. La verdad que es una vergüenza y es de un nivel de insensibilidad y de apatía tremenda que un gobierno provincial ponga en esta situación a los chicos. Además sumo, tenemos un desarme completo de los equipos socioeducativos que en la provincia de Santa Fe, en el territorio, abordaban violencia, bullying, consumos problemáticas que están estalladas en este momento después de la pandemia, donde nuestros jóvenes necesitan mucha más contención social. Y que salen a la luz en las escuelas casi siempre. Todo el tiempo salen a la luz en las escuelas y después en los hechos delictivos en los que participan jóvenes, en los que participan chicos menores de edad. Bueno, ¿qué hace el gobierno con esto? Desarmó los equipos socioeducativos que estaban vigentes, destitularizó 500 profesionales y trabajadores que estaban dedicados a esas tareas. Destitularizó quiere decir que estaban
en la titularidad y los sacó. Que habían ganado un derecho adquirido de ser titulares en el sistema educativo y el gobierno generó un hito histórico, que es destitularizar docentes. En la provincia de Santa Fe hacíamos historia por titularizar y este gobierno inauguró una nueva etapa que es la de hacer historia por volver para atrás y dar marcha atrás, conquistas de derechos adquiridos, que es de una gravedad tremenda. Pero además, el 90% de los trabajadores que estaban a cargo de esos equipos, que quedan en el Ministerio de Educación, no tienen tareas. Es personal ocioso, que el Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación no usa. Entonces, acá es donde decimos, hay problemas graves de gestión pública, porque esto es resolver problemas en la cotidianidad, dar directiva a las personas que tenés a cargo. Además de eso, te puedo sumar la inconsulta de la que hablábamos al principio, de la que tanto se quejan los docentes. La medida de la no repitencia, la medida de la media jornada de clases no fue consultada con nadie en la comunidad educativa. En pandemia nos cansamos de escuchar y la semana pasada teníamos un encuentro con directivos, con el concejal de Santa Fe, Paco Garibaldi, donde nos decían, nos cansamos de que nos lleguen las circulares a las 12 de la noche y que nos enteremos por los medios lo que tenemos que implementar mañana en la escuela. ¿Cómo pretende el gobierno que nos hagamos cargo de esto? No se puede. Y los docentes hicieron un esfuerzo enorme y no tienen ninguna respuesta. Bueno, a todo esto le podemos sumar el estado de infraestructura de las escuelas, que se están cayendo a pedazos en algunos casos, como en la Escuela Superior de Comercio en Santa Fe o la Escuela Almirante Brown, que los propios estudiantes la semana pasada, en el marco de una jornada de diputados por un día, nos contaron, nos mostraron hasta fotos del estado deplorable por la falta de mantenimiento que tienen las escuelas públicas de Santa Fe. Y el Brown es una de las más emblemáticas de nuestra ciudad. Imaginémonos qué pasa con otras, ¿no? Que no tienen la historia, la trayectoria, ni la ocupación y la visibilidad que tiene esta escuela. Giselle, muchísimas gracias por tu tiempo y desde ya vamos a seguir obviamente monitoreando qué es lo que pasa con la educación, la ley de educación y seguridad también. Gracias a ustedes por el tiempo. Ojalá que el gobernador reaccione, que admita que la forma en la que ha gestionado la política pública hasta acá ha fracasado y que se necesita por lo menos para adelante, para terminar esta gestión de gobierno que le queda muy poco, otra actitud y otra apertura al diálogo y al trabajo colectivo. Muchísimas gracias. Gracias.